Houston, Texas, las 6:50 de la mañana del martes 7 de julio. Lorenzo Salgado Araujo maneja su camioneta por las calles del barrio de Magnolia Park, buscando a los trabajadores que todos los días recoge para llevarlos a la obra de construcción. Minutos después, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos le dispara en el abdomen. Lorenzo muere horas más tarde en un hospital de la ciudad, y el gobierno de Estados Unidos asegura, sin mostrar una sola prueba, que fue en defensa propia. Lo que nadie en Washington ha explicado todavía es por qué. Porque Lorenzo no era ningún desconocido peligroso. Llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos. Trabajaba en construcción, daba empleo a decenas de hombres que también buscaban salir adelante, estaba casado y tenía 3 hijos. Según su propia familia, llevaba meses tramitando legalmente un permiso de trabajo. La congresista demócrata Sylvia García lo dijo sin rodeos frente a las cámaras. Lorenzo no tenía antecedentes penales, ninguno. Así que la pregunta que nadie en Washington quiere responder es simple. ¿Qué amenaza representaba un hombre que iba manejando a recoger a sus empleados? Un martes cualquiera, camino al trabajo. El Departamento de Seguridad Nacional dio su versión unas horas después del disparo. Según ellos, Lorenzo intentó embestir el vehículo del agente, ignoró órdenes verbales y usó su camioneta como arma para intentar atropellarlo. Por eso dicen el agente disparó en defensa propia. Es una versión contundente, pero tiene un problema enorme. El propio gobierno estadounidense no ha presentado ni un solo vídeo, ni una sola prueba oficial que la respalde. Y aquí es donde la historia empieza a desmoronarse. La organización LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, revisó las fotografías que testigos tomaron en el lugar. Según ellos, el vehículo de Lorenzo mostraba apenas daños visibles, casi ninguno. Nada que respalde la versión de un choque violento contra una patrulla federal. El director nacional de LULAC, Juan Proaño, lo resumió con una frase que ya circula por todo Houston. Dijo que el gobierno les está entregando el mismo guión, casi palabra por palabra, que usaron meses atrás en Minneapolis, cuando otro agente federal mató a otra persona bajo circunstancias casi idénticas, y esa versión oficial también se derrumbó con el tiempo. Porque esto no es la primera vez. Antes de Lorenzo ya habían muerto al menos 16 migrantes mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Y las detenciones no han hecho más que acelerarse. A finales de junio, la agencia arrestó a 10,000 personas en apenas 5 días, casi el doble del ritmo que llevaban a comienzos de año. Lo que antes eran 1,000 arrestos diarios, ahora son casi 2,000. Una meta que, según trabajadores de la propia agencia citados por medios estadounidenses, salió directamente de la Casa Blanca. Y hay un detalle que le da a esta historia un peso todavía más incómodo. El tiroteo ocurrió a apenas unas calles de distancia de donde miles de aficionados se reúnen estos días para la Fan Fest del Mundial de Fútbol que se juega en territorio estadounidense. Mientras el gobierno de Estados Unidos recibe al mundo entero con la fiesta más grande del deporte, en ese mismo Houston, un agente federal mataba a tiros a un padre de familia mexicano a unos minutos de ahí. El fiscal del condado de Harris, Sean Thier, salió a decir algo que pocas veces se escucha de un funcionario local frente a un caso federal. Escribió que, cuando cualquier persona en el condado pierde la vida durante una interacción con autoridades, su oficina abre una investigación paralela. Pero reconoció, con las manos prácticamente atadas, que por ahora las autoridades federales manejan de forma exclusiva toda la evidencia del caso. El alcalde de Houston fue todavía más directo. Dijo que la ciudad no tiene jurisdicción sobre agentes federales, así que no puede investigar por su cuenta. Es decir, el gobierno local que debería proteger a sus propios vecinos no tiene ni siquiera acceso a las pruebas. La comparación con Minneapolis no es casualidad ni exageración. Meses antes, en enero, un agente federal disparó y mató a Renee Wood, una mujer que además tenía ciudadanía estadounidense, en circunstancias que el gobierno también calificó de defensa propia. Esa versión oficial se derrumbó apenas se conocieron los videos. Es exactamente esa memoria reciente la que hace que en Houston nadie, ni siquiera funcionarios locales, esté dispuesto a aceptar de entrada la palabra de la agencia. El comisionado del condado de Harris, Rodney Ellis, lo puso en palabras todavía más duras. Dijo que este caso es el más reciente de un aumento de muertes vinculadas a la aplicación federal de la ley migratoria en todo el país y exigió una investigación verdaderamente independiente, con una explicación clara de qué ocurrió y qué agencias estuvieron involucradas. La candidata demócrata a jueza del condado, Letitia Plomer, fue en la misma línea. Dijo que las familias trabajadoras de Magnolia Park merecen la verdad, no un campo de batalla en su propia calle. Y todo esto sucede apenas días después de que el propio Donald Trump amenazara públicamente en sus palabras, atacar por tierra a los cárteles que según él gobiernan México en lugar de la presidenta Sheinbaum. Es decir, la misma semana en que Washington eleva el tono contra el crimen organizado mexicano, uno de sus agentes mata a un mexicano que no tenía absolutamente ningún vínculo con el crimen organizado.
Ahí está la contradicción que nadie en la Casa Blanca ha querido tocar. Ahora bien, seamos justos con la otra parte de esta historia. El Departamento de Seguridad Nacional y su oficina del Inspector General ya abrieron una investigación oficial sobre el disparo. La oficina del FBI en Houston también investiga, aunque por un ángulo distinto, el supuesto ataque contra el agente federal, y hay que reconocer que Estados Unidos, bajo el argumento de frenar la migración irregular, ha convertido la aplicación estricta de la ley migratoria en una prioridad declarada de este gobierno. Eso no lo inventó nadie. Es política pública, anunciada y ejecutada abiertamente, y cualquier país tiene derecho a decidir cómo protege sus fronteras. El problema no es que exista una política migratoria dura. El problema es lo que pasó exactamente en esa calle de Houston. Y si alguien va a responder por ello con pruebas, no solamente con comunicados de prensa. Y mientras Washington investiga a su propio ritmo, en la Ciudad de México la presidenta Claudia Sheinbaum decidió que ya no bastaba con protestar por escrito. En su conferencia de este miércoles 8 de julio, fue directa. Dijo que no se puede permitir el maltrato a los mexicanos que viven en Estados Unidos y que su gobierno va a ir más allá de las notas diplomáticas. Sus palabras textuales fueron que están preparando medidas jurídicas, obviamente más importantes. No dio todos los detalles todavía, pero adelantó que su canciller Roberto Velasco presentará la estrategia completa en los próximos días. Esto no es un gesto simbólico más. México ya se había sumado antes a una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la muerte de otro migrante y había solicitado una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los casos acumulados en los centros de detención. Pero Sheinbaum fue clara en algo más, algo que suena casi a confesión de impotencia. Dijo que Estados Unidos sí responde las notas diplomáticas que México envía. El problema es que responder no ha detenido las muertes. Cada respuesta diplomática llega después de otro cuerpo. Y aquí está el detalle que cambia toda la conversación. Lorenzo no cruzó ninguna frontera esa mañana. No se escondía de nadie. Estaba haciendo exactamente lo que hace cualquier padre de familia trabajador, manejando temprano para ir a trabajar, recogiendo a sus empleados en el camino. Su hijo Ronaldo lo dijo frente a las cámaras, con la voz quebrada. Miro y Miesi pedido que se murierais, que no merecía quedar reducido a un titular sobre un hombre mexicano baleado por el Servicio de Inmigración. Merecía, dijo, vivir una vida tranquila como esposo, como padre, y como alguien que le daba trabajo a decenas de hombres que también buscaban el sueño americano. LULAC ya ofrece $5,000 de recompensa a quien entregue videos, fotografías o testimonios que ayuden a esclarecer lo que realmente ocurrió esa mañana en la calle Canal. Es, literalmente, dinero puesto sobre la mesa porque nadie confía en que la versión oficial sea la versión completa. Entonces, la pregunta real no es si Estados Unidos tiene derecho a aplicar su ley migratoria. La tiene. La pregunta es qué pasa cuando esa ley se aplica con un disparo, sin cámara corporal confirmada, sin video oficial y con una versión que ni siquiera coincide con lo que muestran las fotografías de testigos independientes. Eso ya no es una simple política migratoria. Eso es una pregunta sobre quién rinde cuentas cuando el que dispara trabaja para el gobierno más poderoso del mundo, y quién muere es un migrante sin voz política en ese país. Por ahora, la Fiscalía del Condado de Harris envió investigadores propios a la escena, aunque reconoce que el control real de la evidencia sigue en manos exclusivamente federales. La familia sigue esperando respuestas. La comunidad de Magnolia Park sigue esperando respuestas. Y México, por primera vez en mucho tiempo, dejó de esperar y empezó a preparar su propia respuesta legal. Lo que suceda en los próximos días, cuando el canciller mexicano presente la estrategia jurídica completa, podría marcar un antes y un después en cómo México responde a este tipo de casos. Si el gobierno de Sheinbaum realmente lleva este caso a instancias internacionales, dejará de ser solo otra nota de prensa en la relación bilateral. Se convertirá en el primer intento serio de que alguien, del lado que sea, rinda cuentas por una muerte que hasta ahora solo tiene una versión, la de quien disparó el arma. Como siempre, en este canal seguiremos esta historia de cerca y les traeremos las novedades apenas se confirmen las medidas jurídicas que anunció la presidenta. Gracias por ver este video hasta el final. Si quieren que sigamos informando sobre este tipo de casos entre México y Estados Unidos, déjenlo en los comentarios, denle like y suscríbanse para no perderse la actualización de esta historia.